Mírez, Erika Alice García, Juan Camilo Santamaría, Gracie Juliet y Juan Morales. El tema que nos corresponde es carbohidratos como moléculas informativas, el código del azúcar. Bueno, en primer lugar vamos a decir que las moléculas son estructuras que moldean el paisaje, valga la redundancia, molecular de todos los seres vivos. Además vamos a hablar un poco de los carbohidratos que unidos a las proteínas de membrana y lípidos son prominentes en toda la superficie de las células. Además vamos a hablar del sistema de codificación. El sistema de codificación hace referencia a los polímeros de azúcares unidos a proteínas y lípidos, que estos a su vez forman una codificación de alta densidad en todos los seres vivos. De allí la importancia del azúcar, porque no es solo presente en algunos pocos, sino en la gran mayoría de procesos metabólicos y entre las moléculas. La diversidad estructural nos dice que los carbohidratos facilitan las funciones vitales. Esto quiere decir que generan los procesos y las relaciones entre las moléculas, las cuales son necesarias para la vida. La glucómica. La glucómica es el estudio del código de los azúcares. ¿Qué quiere decir? Que ella investiga cómo la estructura de los carbohidratos codifica la información biológica. ¿Qué quiere decir? Que hay distintos tipos de información que se transmiten por medio de las moléculas y todas llevan en su función estructuras relacionadas con el azúcar. Los carbohidratos y la energía solar. En este punto vamos a hablar de cómo la luz del sol facilita la interacción de las reacciones químicas entre los seres vivos. Estas a su vez están compuestas por distintas otras reacciones, lo cual genera unas reacciones mucho más complejas, pero todas a su vez llevan estructuras relacionadas con azúcar. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un importante proceso ya que captura la energía del sol y transforma esa energía la utiliza para la reacción por medio del azúcar de las moléculas. La composición de los carbohidratos. Los carbohidratos en que están con las compuestos de carbohidratos son energía que funciona o sirve para que los seres vivos lleven a cabo sus funciones vitales. Funciones de los carbohidratos. Las funciones de los carbohidratos son diversas, pero entre las más importantes vamos a decir que son la fuente de energía primaria de todos los procesos. En segundo lugar, son elementos estructurales de la celulosa y la quitina. Son precursores de otras biomoléculas como los aminoácidos. Los carbohidratos fuera de estas funciones también tienen una clasificación. Esta clasificación van a ser los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos, polisacáridos, todo esto dependiendo del número de unidades de azúcar que lo contengan. Esto hace que sean desde los monosacáridos, que son los más simples, hasta los polisacáridos, que son los más complejos. Glucoconjugados. Los glucoconjugados son proteínas y lípidos unidos a carbohidratos. Están presentes en todos los organismos, especialmente en eucariotas. Carbohidratos y los ácidos nucleicos son la ribosa y la exorribosa. Son esenciales en la estructura de los nucleótidos, y ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir? Que están presentes en todos los nucleolos de los ácidos, en todos los núcleos de los ácidos y que interactúan directamente con los carbohidratos. Esto para el proceso de la producción de energía. La estructura y la función de los carbohidratos hace referencia a cómo los carbohidratos están conjugados en diferentes formas, repartidos entre todas las especies del mundo. Estos a su vez los conforman distintos tipos de organismos, principalmente eucariotos. El código de los azúcares. Este digamos que es el punto clave del tema, ya que el código del azúcar hace referencia a cómo la estructura
de los carbohidratos se utiliza para codificar información biológica en todos los organismos vivos. ¿Qué quiere decir? Que todos los organismos, por medio de la reacción con del azúcar, generan distintos procesos o reacciones químicas que hacen que la producción de energía sea eficiente y que pueda llevarse a cabo todos los procesos biológicos necesarios para la vida. Bueno, vamos a hablar también un poco de qué son las lectinas. Entonces hablamos de que son proteínas o glicoproteínas de origen no inmunológico que se unen de una forma específica y reversible a los carbohidratos, que contienen por lo menos al menos dos tipos de uniones, permitiendo enlaces con azúcares específicos y con moléculas glicosiladas. Para hablar un poco de las lectinas, pues como tal, la primera lectina cristalizada se evidenció en el año 1919 y fue extraída del frijol Canavalia por James Sommer. Y el término de las lectinas fue introducido en el año 1954 por Boyd y pues aunque existen varias definiciones, se considera que las proteínas se fijan a los carbohidratos, algunas aglutinan células y precipitan glicoconjugados. Las propiedades principales como tal de las lectinas, entonces, como lo decía anteriormente, es la aglutinación de células que puede unir y agrupar células como los eritrocitos, los linfocitos, espermatozoides, plaquetas y bacterias. La inducción de mitosis es que estimulan como tal la división celular en linfocitos. Los efectos de citotóxicos actúan sobre ciertos linfocitos y otros tipos de células. Y por último tenemos la aglutinación de virus capaces de unir y agrupar, como lo decía, virus. Aplicación e investigación de las lectinas, entonces pues tienen o como son utilizadas para diversas áreas en la biología. Estudios de membranas, entonces ayudan a analizar la estructura y propiedades de las membranas celulares, detección de células malignas utilizadas en la identificación de cambios en algunas células tumorales, purificación de los glicoconjugados, facilitan la separación y estudio de las moléculas con carbohidratos, el estudio citogenéticos, son usadas para el análisis genético y de cromosomas, ensayos histoquímicos y enzimáticos, que son para ver o para realizar investigaciones en tejidos y enzimas. Y por último, el tipaje de grupos sanguíneos, usados para la clasificación de los tipos de sangre. Las lectinas están presentes en la naturaleza, en plantas, animales y pues en microorganismos también. En las plantas, pues especialmente en los cotiledones y en los endospermos de semillas, donde se puede representar del 2 al 10% de sus proteínas. En animales, como en los invertebrados, como por ejemplo los cangrejos, los camarones, caracoles y lombrices y moluscos, principalmente en la hemolinfa y en los órganos sexuales. Y por último tenemos en microorganismos, aunque estas pues no están tan estudiadas como las que mencioné anteriormente. La importancia como tal de la lectina en la biología, entonces la podemos mencionar como su capacidad para reconocer y unirse a los carbohidratos, lo que les permite cumplir funciones de interacción celular, en defensa contra patógenos y pues otro tipo de procesos celulares como los que mencioné anteriormente. Se emplean ampliamente en investigaciones pues debido a las propiedades únicas y a la versatilidad que tienen como herramientas experimentales y de investigación. Bueno, ya otro tema que queremos ahí como resaltar es la glicosización. ¿Qué es esto? Bueno, este es un proceso químico que principalmente es una condición o una adición de un carbohidrato a otra molécula. Esta molécula, ya cuando hace como su unión, se denomina como un aceptor. Esta molécula aceptora se puede como caracterizar de muchas formas.
puede estar de forma de naturaleza proteica o lipídica. Cuando la glicolización se realiza sobre un grupo de alcohol o tiol, esto se le llama como un proceso de glicosidación y la molécula resultante se denomina glicosio. Bueno, la función principal o lo que realiza esta glicolización es muy conocida porque realiza varios procesos en su transformación. Entonces, tenemos el plegamiento, la maduración y el tráfico y la secreción de las funciones de las proteínas. Este proceso comienza y es muy importante porque comienza en el retículo endoplasmático mediante la incorporación de un persecución glicano a una proteína y seguidamente a esta proteína va a ser transportada al aparato de Golgi, donde esta va a ser como una modificación del glicano que va a ser madurado posteriormente gracias a la incorporación de varios grupos de azúcar ya formados. Además, o sea, para resaltar que la glicolización en los azúcares tenemos una importancia biológica donde tiene implicaciones de gran calado para la producción de compuestos, tanto farmacéuticos y también diversos. Tenemos como un papel importante esta estructura del glicano que nos ayuda a reducir la heterogeneidad de las mismas proteínas que son recombinantes. Bueno, como para resaltar un poco, explicar, como dije anteriormente, qué son los glicanos, estos se tratan como de unos polisacáridos que se encuentran de forma natural en la superficie de dichas células. Ya estos están jugando un papel muy importante en la microbiología. Entre sí, esto es como uniones de polisacáridos que permiten la generación de la piel y la reproducción de colágeno dependiendo de ciertas características que tengan. Vamos a encontrar también dos tipos de glicosilación que son muy importantes en el momento de hacer uniones. Tenemos la N-ligada y la O-ligada. Cada una de estas, las cuales se involucra enlaces específicos y tienen funciones únicas en el reconocimiento y señalización celular donde vayan formando. Ahí también vamos a resaltar como el reconocimiento celular que realiza esa cosilización. Entonces, vamos a tener como dos parámetros que vamos para resaltar su reconocimiento. Esto es muy importante porque es un proceso muy fundamental en la comunicación y señalización celular. Tenemos por reconocimiento por sistema inmunológico, esto con los glicanos que ayudan al sistema inmune a identificar células propias y extrañas, y estas células afectadas o cancerosas suelen tener patrones de ciclolización alterados. Otro como reconocimiento celular tenemos el reconocimiento por adhesión y señalización. ¿Esta cuál es? Es la regularización de la adhesión celular y la comunicación entre las células que nos dan una esencial en los procesos como la inflamación y la formación de dichos tejidos. Bueno, para resumir esto, el reconocimiento celular de la glicolización permite la identificación celular y es relevante para el diagnóstico y tratamiento de dichas enfermedades. Vamos a hablar de algunos ejemplos de carbohidratos y su función en el mundo biológico, porque aunque a veces los pasamos por alto, están por todas partes y son bastante esenciales. Empecemos con la glucosa. Imaginen la glucosa como la gasolina de nuestras células. Es azúcar principal que circula en nuestra sangre y la fuente de energía que nuestras células necesitan para funcionar. La glucosa vendría siendo como el combustible de alto octanaje o como esta gasolina extra que conocemos. Ya sería como un ejemplo para el cuerpo humano. Después tenemos la fructosa, que probablemente la conocen si han comido frutas o miel. Es otro tipo de azúcar muy dulce y delicioso que también nos da energía y pues tiene un toque especial. El cuerpo humano lo metaboliza en el hígado. Ahora hablemos de la galactosa. Quizás no la escuchemos tanto, pero es súper importante, sobre todo en los recién nacidos. La galactosa es parte de la lactosa, el azúcar de la leche, y también nos da energía. Así que si alguna vez han escuchado
que la leche es importante para los bebés, pues sí, esta es una de las razones. Bueno, seguimos con la sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, el azúcar de mesa, este azúcar que todos conocemos. Em, este es el que utilizamos para endulzar café o pues bueno, que utilizamos en casa. La sacarosa está formada por dos tipos de azúcares, la glucosa y la fructosa. Este nos da una energía muy rápida a nuestro cuerpo. Y pues bueno, es muy difícil también de resistirse a ella, pues ya que es con el ingrediente principal que utilizamos para postres y demás. Otro carbohidrato que está en la leche es la lactosa. Es básicamente la combinación de glucosa y galactosa. Y pues esta es muy importante para los mamíferos jóvenes, ya que es una fuente clave de energía para ellos. Sigamos con la maltosa, que quizás no suena tan familiar, pero pues la maltosa aparece durante la digestión de almidones y es una cadena de dos moléculas de glucosa. Es como si fuera un azúcar especial que se descompone para darnos más energía. Ahora pasemos a los polisacáridos. Estos carbohidratos son uno de los más complejos. Primero toquemos el almidón. Las plantas lo usan para almacenar energía y nosotros lo encontramos en alimentos como papas, arroz y demás. Cuando lo comemos, lo descomponemos lentamente para obtener una fuente de energía de liberación gradual. Otro tipo de almacenamiento de energía, pero pues esta vez en los animales, es el glucógeno. Este carbohidrato está guardado en el hígado y los músculos y es como el depósito de emergencia de glucosa que el cuerpo libera cuando necesitamos un empujón de energía extra, como cuando hacemos ejercicio. Después viene la celulosa. Esta es interesante porque es el material que le da estructura a las plantas, formando las paredes celulares. Nosotros no podemos digerirla, pero es fundamental como fibra en nuestra dieta, ayudándonos a mantener una digestión saludable y algunos animales como las vacas sí pueden aprovecharla gracias a sus bacterias intestinales. Y bueno, ya por último tenemos la quitina, un carbohidrato que no pensamos mucho, pero que es clave en el mundo de los insectos y los hongos. La quitina forma el, ex, el exoesqueleto de los insectos y la pared celular de los hongos. Es como la armadura que estos organismos, es como la armadura de estos organismos, algo súper resistente que los protege. Bueno, damos por terminado el tema. Muchas gracias.